Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Gilbert Doctorow, historiador, analista de asuntos internacionales y también autor de Diarios de Guerra, la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Bueno, es un placer estar con usted. Así que China solía ser una potencia líder en el mundo durante varios miles de años, hasta mediados del siglo XIX, cuando fue derrotada por los británicos. Pasaron de ser la potencia principal a un país saqueado y purgado por otras grandes potencias. Esto es lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ahora, los europeos han sido bastante poderosos. Algunos dirían que durante 500 años, si no dominantes, y parece que Europa está cayendo bastante rápido. Existe cierta preocupación de que Europa pueda estar entrando en su propio siglo de humillación. No estoy seguro de cómo ves tú la situación, lo que está ocurriendo en Europa en estos días, porque uno puede fijarse en los problemas de seguridad, en la economía que no va bien, en la inestabilidad política, pero en el panorama general, se tiene la impresión de que Europa ya no tiene un asiento en la mesa y corre el riesgo de convertirse simplemente en piezas movidas por el tablero. ¿Cómo ves tú la situación de Europa en este momento? Es lamentable, y por varias razones, en varias dimensiones. Las cuestiones que has mencionado, por supuesto, son sumamente relevantes. El tema que discutimos en paneles anteriores fue el bajo nivel, la baja inteligencia política, el bajo nivel de competencia, lo cual es muy preocupante. Ahora me refiero al liderazgo de 25 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, más el Reino Unido, donde se observa la misma presencia de personas de muy bajo nivel dirigiendo el espectáculo. Instituciones que fueron construidas. Pienso ahora en las instituciones europeas, remontándonos a los años 90, cuando había intelectuales brillantes de mentalidad socialista, seamos sinceros, como Jacques Delors, que trabajaban para crear una Europa unida, una Europa orientada al futuro, una Europa armonizada. Y crearon instituciones, según mi entender hoy en día, sin prestar suficiente atención al equilibrio de poderes ni a garantizar una democracia genuina. Asumieron que personas como ellos mismos, altamente inteligentes, muy formadas, bien intencionadas, extrovertidas, les sucederían. Y aquí es donde reside una gran falacia. Tenemos instituciones en Europa que pueden ser abusadas y que violan todos los principios de la democracia. Y eso es lo que tenemos hoy, cuando alguien como von der Leyen ha acaparado todo el poder. Y a su alrededor hay silencio. Y hay una razón para ese silencio. Lamentablemente, esto proviene de la manera en que las instituciones europeas fueron diseñadas a principios del nuevo milenio para sacrificar la soberanía de los Estados miembros individuales. Eso se hizo de forma consciente, hasta el punto de que, como dijo públicamente un ex primer ministro belga, el nivel de poder de un jefe de Estado en Europa, hoy en día, es equivalente al poder que tenía un alcalde en el pasado. Ahora bien, eso ya es bastante grave dentro de Europa, pero lo que vemos actualmente, lo que resulta especialmente, desalentador, es que Europa en su conjunto ha renunciado a su soberanía. No solo los Estados miembros individuales transfiriendo la toma de decisiones a Bruselas, que antes se encontraba a nivel nacional, sino que toda Europa ha cedido su soberanía a Estados Unidos. Con la esperanza de apaciguar a Trump y asegurar el respaldo militar de Estados Unidos para la defensa de Europa contra Rusia, ya que todos estos señores y señoras estaban muertos de miedo al inicio de la operación militar especial, cuando se dieron cuenta, muy acertadamente, de que no tenían ejércitos, de que no tenían defensa antiaérea, de que estaban totalmente a merced de Rusia si Estados Unidos no intervenía y proporcionaba todo el equipamiento que Europa no tiene para protegerse. Esa es la situación actual.
Eso también explica el daño económico que vemos, porque al sacrificarlo todo para mantener a Trump de su lado, los líderes europeos han comprometido la prosperidad futura de todo el continente. Sin embargo, los franceses, durante mucho tiempo, durante muchos años, hablaron sobre la perspectiva de un ejército común como una razón para, o un punto de integrar Europa, y pidieron una mayor autonomía respecto a Estados Unidos, de nuevo, algo que han hecho desde los años 90. Reconocieron que, si querían estabilidad, tendrían que encontrar un papel para Rusia en Europa, no simplemente decir que Rusia debía quedarse al margen, aunque sea el país más grande, y debería tener voz. Así que parecían reconocer todo lo correcto, pero hoy en día parecen haberse desviado un poco del camino. Ya no persiguen una política clara de autonomía estratégica o independencia europea. ¿Cómo ves la crisis política que ahora sacude Francia? Porque difícilmente es estable. ¿Tiene esto raíces económicas o es política interna? Es una cuestión de seguridad. ¿Cómo podemos entender estos enormes cambios? Hay gobiernos frágiles en los países locomotora de Europa, tanto en Francia como en Alemania, y en el que ahora es un externo, pero sigue siendo un socio muy importante en la defensa europea, el Reino Unido. Los tres países atraviesan situaciones frágiles, pero lo son principalmente por razones internas, luchas internas por el poder, por políticas prohibidas que son impopulares y que han provocado la caída, en el caso de Francia, de varios gobiernos, y probablemente pronto harán caer al nuevo gobierno que Macron ha instalado, al menos en lo que respecta a su Ministerio de Defensa, para sustituir a Borne después de que esa primera ministra se enfrentara y perdiera la moción de confianza. La volatilidad en Francia se debe en gran medida a cuestiones internas. Y lo mismo se puede decir en Alemania. El único ámbito donde la geopolítica, y lo que te interesa a ti, a mí y a la mayoría de los espectadores de este programa, el único punto débil, pero un punto débil muy importante, en Europa en este momento son las instituciones europeas, y en particular la Comisión Europea. Ahora mismo está pendiente, creo que dentro de unas semanas, una o posiblemente dos mociones de censura contra Ursula von der Leyen. La más importante fue presentada por Viktor Orbán, por su grupo llamado Patriotas por Europa, que creo que cuenta con aproximadamente una cuarta parte de los miembros del Parlamento Europeo, quienes se han declarado miembros de este bloque. Y esto proviene de su confianza al realizar este ataque directo contra von der Leyen, que surge de una victoria que le concedió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los castigos. Concretamente, la retención de fondos, el tipo de chantaje que von der Leyen ha utilizado contra Hungría para castigarles por violar las normas sobre inmigración impuestas desde Bruselas, que son muy laxas y con las que el gobierno de Orbán en Hungría no está de acuerdo. Hungría ha establecido normas mucho más estrictas para admitir inmigrantes o refugiados, o como se les quiera llamar. Ganó esa batalla. Y esto fue bastante dramático. Y dado que no es la primera vez que menciono en antena las mociones de confianza pendientes, quiero explicar, ya que la gente ha preguntado, oh, señor Doctorow, ¿cuál es su fuente? El Financial Times. Así que no me estoy basando en medios alternativos para estos hechos básicos, que él ganó una victoria, Orbán, y que la está persiguiendo. No es el único caso, pero habiendo hablado hace unos 10 días con un miembro muy bien informado y no alineado, eso limita las posibles personas de las que hablo a 30 en el Parlamento Europeo. Pero uno de ellos habló conmigo y me dijo que cree que Úrsula será destituida de su cargo en un plazo de 6 meses. Podría ser que la destituyan en 2 o 3 semanas. Lo que eso significa es que toda la comisión se irá. Ahora bien,
No quiero decir que el Parlamento Europeo vaya a cambiar de sus actuales políticas globalistas, antirrusas y muy censoras a algo más civilizado y que busque la paz en el continente. Eso no va a suceder de la noche a la mañana. Pero Ursula von der Leyen ha reunido a un grupo de incompetentes que provienen de la parte más ferozmente antirrusa de Europa, los países bálticos, y que dependen totalmente de su protección, la cual ella reparte generosamente. Por lo tanto, estas personas serán apartadas y quizás, en la lucha por los puestos en la Comisión, los miembros más grandes de la Comunidad Europea, que son menos radicales y más razonables, ocuparán esos asientos. Eso no supone un cambio dramático en Europa, pero es un paso importante hacia la recuperación del sentido común y una visión menos hostil hacia los vecinos del este, y quizás un retroceso en la militarización, que ahora es la política oficial de la UE bajo el liderazgo de von der Leyen. Bueno, sí, siempre tenemos que analizar hasta qué punto algunas de estas políticas provienen de las instituciones de la US o de los Estados miembros. Pero tener a personas como Kallas, sin embargo, en un puesto clave como jefa de la política exterior de la US es bastante preocupante. Estoy seguro de que viste el reciente discurso que pronunció, en el que argumentaba que los rusos y los chinos creen que derrotaron al fascismo, que tuvieron un papel protagonista en ello. Y ella decía, bueno, esto es lo que piensa la gente cuando no lee libros. Quiero decir, es bastante extraordinario que se pueda tener a una persona en una posición tan destacada que no parece ser consciente del papel principal que tuvieron los chinos y los rusos en la derrota de los fascistas. Pero quería preguntarte, ¿hasta qué punto su implicación en la UE está, por ejemplo, influyendo en los esfuerzos por robar o incautar, como dicen, los fondos soberanos rusos? Porque lo que leemos ahora en el Financial Times y otros periódicos es que la UE querría quedarse con el dinero, pero quiere aparentar que sigue respetando el derecho internacional y no robar los activos del Banco Central de Rusia. Así que están buscando lo que llaman legalidad creativa, o medidas legalmente creativas, que consiste en quedarse con el dinero ruso, pero usarlo para comprar bonos de la UE a interés cero, y de alguna manera esto haría que el robo fuera legal. Así que, quiero decir, esto es de nuevo un gran ejercicio de autolesión, pero ¿esto viene de las von der Leyen, o es algo que están impulsando los Estados miembros? Bueno, algunos Estados miembros ciertamente han estado detrás de esto, pero yo miraría a von der Leyen. Ella es una ley en sí misma. Y lo digo no solo porque sea tan ambiciosa, sino porque todos los que la rodean son unos cobardes. Son cobardes. Los líderes de Europa en general son cobardes. Ahora, cuando mencionaste las políticas en Europa y hablabas de los Estados miembros de la UE, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué está haciendo el Reino Unido? Y quiero reflexionar sobre lo que dijo el rey Carlos en el banquete. El banquete de Estado, donde estuvimos entre los 160 invitados que tuvieron lugar ayer en honor a Donald Trump. El rey Carlos dijo que nosotros, Gran Bretaña y Estados Unidos, hemos estado hombro con hombro. Bueno, estoy parafraseando lo que él dijo. En 2 guerras mundiales. Ahora estamos juntos para proteger a Europa de, bueno, ¿cuál fue su palabra? Tiranía, ¿verdad? Tiranía, exactamente. Volviendo. Ahí lo tienes, en pocas palabras. Inglaterra. Esto viene de Starmer, pero no solo de Starmer. La mayoría de las élites británicas y la clase gobernante, ya se llamen laboristas o conservadores, tienen este enfoque profundamente distorsionado y propagandístico sobre la seguridad en Europa. Así que cuando miras a la señora von der Leyen, no es única, salvo porque tiene la autoridad, en ausencia de protestas o desafíos, de dirigir hacia dónde se encamina Europa, por supuesto, en la dirección absolutamente equivocada.
Y ahí es donde el punto de equilibrio puede cambiar si ella pierde una moción de censura. Me han dicho que en la última votación de confianza se mantuvo por los pelos, y fue por su gestión de los contratos de la vacuna contra la COVID, la falta de transparencia en las negociaciones y, de hecho, la violación de su autoridad como presidenta de la comisión. Así que esta votación, que también tendrá la transparencia, o más bien, la falta de transparencia como no es fundamental en tu contra, podría volver en sucor, ya veremos. Pero mirando a Francia, sí, diría caer. But looking at France, yes, the French government may fall, and indeed, even Mr. Macron, who according to the French... Y de hecho, incluso el señor Macron, quien según la Constitución francesa tiene poderes casi reales durante 5 años, teóricamente no puede ser destituido, pero podría irse porque su impopularidad es abrumadora. Todo depende de la intensidad de las manifestaciones que han comenzado en Francia por el nuevo gobierno y por la política, el presupuesto, etc. No mencionarán el militarismo ni sus planes presupuestarios para aumentar el gasto en armamento y en Ucrania, mientras se recorta todo lo demás en el presupuesto. Puede que no sea por eso, pero al final del día, ¿a quién le importa? Si cae, no será reemplazado por alguien tan terco e irrealista como él. And unrealistic as he is, and that can only be to the good. As for Mr. Y eso solo puede ser algo positivo. En cuanto al señor Merz, por supuesto le está yendo mejor. Acaban de celebrarse elecciones estatales en Alemania, en los Länder occidentales, y para su partido manifestaron gran satisfacción por no haber perdido ningún escaño. Mantuvieron su posición en cuanto al porcentaje de votos. Sin embargo, sus socios de coalición, el SPD, los socialistas, sufrieron un duro golpe, y el principal beneficiario de los escaños perdidos por los socialistas fue Alternativa para Alemania, con Alice Weidel. ¿Quién está ganando más poder? Y la pregunta es, ¿en qué momento la fragilidad de la coalición será su perdición y el canciller se verá obligado a convocar nuevas elecciones? El resultado de esto es que es muy probable que lo veamos destituido, simplemente porque quedó claro poco después de que asumiera el poder que es profundamente impopular. Así que un cambio en Alemania, por supuesto, también sería de gran beneficio para quienes esperamos un regreso a la cordura, en contraposición a lo que él ha estado diciendo últimamente sobre Rusia, sobre Alemania, sobre las necesidades de Europa y las necesidades de defensa. De hecho, Europa necesita estados defensivos. Y volviendo a tus comentarios, la cuestión de un ejército europeo, en efecto, se remonta a décadas atrás. No hace mucho estuve mirando, creo que fue en 2014 o 2015, un estudio de CEPS, un importante grupo de expertos en Bruselas, que contaba con Solana, el antiguo jefe de diplomacia y de política exterior y militar de la UMOE. Él lo dirigía. Y otras personas con gran experiencia en las instituciones de la UE formaban parte del equipo que realizó este estudio sobre un ejército europeo. El resultado fue la conclusión de que, sí, podemos intentar avanzar con esto, pero no tenemos el dinero. Esto suena muy familiar, a juzgar por 2025. No tienen el dinero, y tampoco tenían un consenso sobre lo que necesitaban. Porque si retrocedemos varias décadas, los problemas en Europa respecto a un ejército unificado eran: ¿quién es el enemigo? ¿De dónde vienen las amenazas? España y Francia miraban tradicionalmente hacia el sur, Alemania miraba tradicionalmente hacia el este. Y las necesidades militares para estas diferentes amenazas son completamente distintas. Eso fue un gran impedimento en aquel entonces para crear un ejército a nivel europeo. Y no sé si eso se ha resuelto o si se puede resolver. Bueno, ese es un problema clave, sin embargo, para Europa. Quiero decir, la unidad o la relativa unidad que hemos tenido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial es algo inusual para nuestro continente. Y vale la pena observar la distribución de poder que realmente ocurrió, porque en el mundo bipolar,
los europeos tuvieron que unirse bajo el liderazgo de Estados Unidos debido a la amenaza evidente de la Unión Soviética. Luego, eso fue reemplazado por un mundo unipolar después de la Guerra Fría. Y esto, creo, se organizó en torno al principio de hegemonía colectiva, o unipolaridad para Estados Unidos, con los europeos aspirando a ser su socio igualitario a través de su poder de negociación colectiva en la Unión Europea. Y también, esta fue una razón para que Estados Unidos priorizara a Europa en su política exterior, lo que prolongaría la relevancia de Europa. Pero supongo que parece que uno de los principales desafíos para Europa es cómo puede tener un papel en un mundo multipolar, donde los centros clave de poder son Estados Unidos, Rusia, China y, en menor medida, India. Y quieren los estadounidenses alejarse de Europa. Quiero decir, en un sistema así, ¿qué es lo que realmente une a Europa? ¿Podemos vivir sin el hombre del saco ruso? O incluso en la cuestión de la seguridad, como decías, ven amenazas desde diferentes áreas. Pero si nos uniéramos en torno a cuestiones económicas y al poder de negociación colectiva, realmente tenemos los mismos intereses económicos. Seguramente, si los alemanes miraran por su interés nacional, buscarían reconciliarse con Rusia muy rápidamente, mientras que a los polacos les preocuparía más tanto el poder alemán como el ruso. Los españoles y portugueses mirarían en direcciones completamente diferentes. Quiero decir, ¿ves a Europa sobreviviendo sin el hombre del saco ruso? ¿Qué pasará cuando termine esta guerra? ¿Es este el fin de la unidad europea? No, creo que Europa puede sobrevivir perfectamente sin el espantapájaros ruso. Tenemos que dar un paso atrás. La idea de que Europa juegue un papel geopolítico es nueva. Las fuerzas que unieron Europa fueron económicas. Ahora bien, si eso suena débil, recordemos que hasta que Estados Unidos empezó a provocar a China, China estaba muy contenta siendo una potencia económica y no militar. Lo mismo se aplica a Europa. No hay nada de lo que avergonzarse. No se trata de aspirar a ser un policía mundial autosuficiente, sino de ser una de las economías más grandes, atractivas y vitales del mundo. Sin mencionar el factor cultural. Hoy te hablo desde Venecia, y el factor cultural me rodea por todas partes, y no está mal. Ahora mismo ha traído hordas de turistas estadounidenses, incluso al final de la temporada. Así era Europa hasta que se les metió en la cabeza, y esto es en parte mérito de Ursula von der Leyen, que Europa tenía que ser una fuerza geopolítica. Error. No necesitan un hombre del saco en Rusia. Pueden hacerlo muy bien, simple de una de las mayores economías del mundo, el mayor y más atractivo mercado, y un centro de civilización global. Esa es mi respuesta, Turing. That's my answer to your question. Bueno, uno de mis académicos favoritos sobre la integración europea es David Mitrani, quien escribió en la década de 1960 que preveía que Europa podría tomar dos caminos hacia la integración. A uno lo llamó funcionalista, donde se integrarían en áreas que ofrecieran beneficios específicos en términos de buen gobierno, seguridad o competitividad económica. En otras palabras, la forma estaría dictada por el propósito. Al modelo alternativo lo llamó federalismo, donde ya existe un objetivo en cuanto a la forma. Se quiere centralizar el poder y crear los Estados Unidos de Europa. En este caso, se buscarían oportunidades para integrarse simplemente por el hecho de integrarse, independientemente de si se sirven intereses económicos o de seguridad. Su predicción era que muchos europeos, especialmente los alemanes, abogarían por el modelo federalista, es decir, los Estados Unidos de Europa. Y su predicción era que esto en realidad no se parecería a los Estados Unidos de América, sino más bien a la Unión Soviética, porque obligaría a la integración. Así que, si no tiene sentido, si no puedes convencer al público de que esto aporta mejores beneficios económicos, de seguridad o de gobernanza, entonces tendría que imponerse más o menos por la fuerza y no respondería a los intereses nacionales.
Esto, con el tiempo, alimentaría mucha resistencia. Al menos a mí me parece que parte de esta predicción es bastante razonable. Pero, ¿ves alguna señal, supongo, de un momento prerevolucionario en Europa? Es decir, una situación en la que el liderazgo político carece de legitimidad y la gente está dispuesta a experimentar con alternativas radicales. No estoy seguro de que pondría necesariamente a AfD en la categoría de radicales, pero ¿qué esperas, supongo, para los próximos meses? When you read the literature of the Federalists that you're talking about, Cuando lees la literatura, los federalistas que has mencionado de pasada parecen todos razonables y suenan muy progresistas. Así es como se presentan, como progresistas, para llevar a Europa un paso más arriba y un paso más allá. Pero cuando ves cómo se traduce eso en la práctica, estos son nuestros enemigos de clase. Son globalistas. ¿Quiénes son? Por poner nombres. Bien, mi estado natal es Bélgica, y uno de sus ex primeros ministros, Guy Verhofstadt, fue una de las personalidades líderes en el movimiento federalista y jefe de un grupo, un bloque dentro de la UI, que se llamaba ALDE. Y ese grupo, después de que el señor Macron llegara al poder, se fusionó con el grupo de reforma de Macron, formando un bloque muy significativo en el Parlamento actual. Y todos ellos son federalistas. Ahora bien, cuando observas lo que esos federalistas quieren hacer y lo que Verhofstadt quería hacer, él y su grupo decían exactamente lo mismo que von der Leyen. Es un continuo de todo el sentimiento ideológico y antirruso, uniéndose en torno al enemigo, oponiéndose a ese enemigo, que vemos a nuestro alrededor hoy en día. Así que estos principios, que suenan muy bien para un politólogo, no son independientes. Están ligados a toda una visión del mundo en otros ámbitos: economía, soberanía, inmigración abierta, sin fronteras. Todas estas cosas se unen en las personas que defienden el federalismo. Ahora bien, puede que sea una coincidencia, o puede que haya algo profundamente filosófico que une estas tendencias. Bueno, me alegra que hayas mencionado antes a Gran Bretaña, porque eso me lleva a mi última pregunta. Con este comentario sobre la tiranía, vemos que históricamente, cuando los países se preparan para la guerra, tienden a presentar los conflictos en términos muy unidimensionales, blanco y negro, el bien contra el mal, para movilizar apoyo y desacreditar cualquier disidencia. Pero una vez que hay una derrota, o parece que las cosas no van a nuestro favor, cabría esperar que la retórica cambie un poco, en la línea de lo que estamos viendo ahora en Estados Unidos, al reconocer que la guerra no ha ido tan bien. Entonces empezaría a humanizar al oponente, a identificar preocupaciones legítimas de seguridad del otro lado, y a buscar formas de armonizar intereses, porque realmente no se puede armonizar cuando hay una lucha entre el bien y el mal. Sin embargo, como mencionaste desde el Reino Unido, siguen hablando de tiranía, de la lucha contra la tiranía, como si esto fuera una especie de juego de disfraces o una repetición de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves la posibilidad de que surjan nuevas fuerzas políticas en este clima? Porque en este momento cualquier cosa se considera traición. Cualquier fuerza política que surja oponiéndose a la retórica bélica sería vista, más o menos, como traidores, putinistas, apologistas de Rusia. Se les acusa de no preocuparse lo suficiente por Ucrania. ¿Ves a alguien en Europa que pueda romper con esto? Porque cualquiera que parezca querer tener una oportunidad seria de desafiar el statu quo, de alguna manera, tiene que alinearse con esta retórica de que están luchando contra la última reencarnación de Hitler. Bueno, sabemos que hay al menos dos personalidades. Hablé de 25 de los 27 líderes europeos que son incompetentes o viven felizmente en una burbuja de propaganda. No incluía dos. Esos son el señor Orbán y el señor Fico. Así que son personas sensatas que aprecian lo que acabas de decir. Volviendo, sin embargo, a Gran Bretaña, es un caso realmente triste. Son los que más se resisten a volver al realismo.
y los comentarios que el rey Carlos recibió de su gobierno, lo cual es normal, así funciona. Lleva ocurriendo en Gran Bretaña un par de cientos de años, y los discursos los escribe el gobierno. Pero sospecho que el propio Carlos siente lo mismo profundamente. Y van a ser los últimos en ser arrastrados, gritando y pataleando, hacia el nuevo mundo, que posiblemente llegue bastante rápido si los rusos continúan acelerando su ofensiva en Ucrania. Tengo la esperanza de que estas cosas se resuelvan. Pero, como he dicho, hay diferentes niveles de motivos para el optimismo. El mayor de ellos, porque está directamente relacionado con la cuestión geopolítica, se encuentra en las instituciones de la UE. La probabilidad de que Europa abandone sus políticas actuales por algo más razonable y realista reside en los tres países clave que hemos mencionado. Realmente, no tengo nada más que añadir sobre ese tema. Cruzamos los dedos, pero, siendo sincero, llevo cruzando los dedos ante varias señales esperanzadoras, tanto en Estados Unidos como en Europa, durante toda la duración de la operación militar especial. Estas esperanzas no se han materializado, pero creo que estamos llegando al final, donde por fin este optimismo será recompensado. Bueno, sobre eso, permíteme añadir una última pregunta de seguimiento aquí, porque escucho a personas como Alistair Crook, que también ha sido diplomático británico durante mucho tiempo, y personas como él esperan que lo que se requiere para que Europa despierte esencialmente de su letargo de 30 años, o de soñar con ese fin de la historia y su papel central y duradero en el mundo, es una gran derrota, o al menos sentir las consecuencias de sus políticas erróneas. Básicamente, forzar a que algunos de los principales políticos rindan cuentas y reconsideren algunas de estas políticas. Él y otros sospechan que esto probablemente vendría de una derrota en la guerra por poderes en Ucrania. Ya que mencionaste que podríamos estar llegando al final de esto, ¿ves un cambio crítico en el campo de batalla? ¿Ha habido una desintegración gradual, o colapso, o al menos debilitamiento, del ejército ucraniano? Pero parece que lo que estamos presenciando ahora es algo bastante fatal. Bueno, sí. He dicho desde hace tiempo que espero que la guerra termine con un colapso político en Ucrania, no con todo el ejército huyendo o levantando banderas blancas. No creo que eso vaya a suceder. Pero las pérdidas son tan considerables y la incapacidad para cubrir los huecos en el frente es tan evidente para todos ahora que creo que el final de la guerra está cerca. ¿Cómo termina la guerra? ¿En qué tipo de documento? ¿Y hasta qué punto habrá un reconocimiento general de los objetivos básicos de Rusia como legítimos? Eso está por verse. Es muy esperanzador que el señor Trump, como usted ha dicho, haya comenzado a humanizar al enemigo y haya negado las últimas operaciones de falsa bandera, estos ataques con drones en Polonia y Rumanía. Todo esto es positivo. No resuelve todos los problemas. Pero si tomamos distancia y observamos la historia europea y la famosa frase de Dickens sobre la Revolución Francesa, era el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos, siempre ha sido así y probablemente siempre lo será mientras existan seres humanos. Y de nuevo, lo que veo aquí, en este centro de la cultura europea, es algo tan atractivo y tan sublime que atrae a todas las personas que tienen los oídos y los ojos abiertos. El colapso de la civilización europea está ciertamente exagerado como problema. Y creo, aunque en Rusia, por supuesto, cualquier espectador ruso que vea esto me atacará de inmediato por decirlo, pero no son solo las personas de la quinta columna en Rusia quienes sienten un gran amor por la cultura europea y se consideran europeos. Eso es una verdad absoluta. Así que llevará tiempo sanar las heridas, pero acabarán curándose. Por lo tanto, no soy pesimista a largo plazo respecto a que Europa recupere la sensatez y se reserve para sí misma un lugar en el mundo, no un lugar geopolítico. Eso está claro.
not a geopolitical place in the world. That's clear. Bueno, espero que tengas razón. Me gustaría ver un resurgimiento en Europa, pero creo que el secreto está en buscar formas de revitalizar Europa como una potencia no hegemónica, no por aspiraciones idealistas, sino simplemente como un reconocimiento de la realidad, porque creo que ignorar la realidad está teniendo un coste cada vez mayor. Pero rara vez terminamos con una nota muy positiva, así que sobre el posible resurgimiento de Europa, paréceme un momento para Kid. Bueno, estamos completamente de acuerdo.